Amén. Qué bendición, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. No hay tiempo más hermoso para mí, hermanos, que la Navidad. Amén. El tiempo de Navidad es un tiempo bien especial. Así que vamos a cantar este canto navideño. Les invito a que canten con nosotros. Amén. Well,
título porque de tal manera. ¿Amén? San Juan 3:16, porque de tal manera. Muchos son los que dicen de mí que yo no disfruto mi vida, que solamente desperdicio mi vivir. Muchos me preguntan así, ¿por qué te dedicas tanto a tu Dios? Esto es lo único que puedo responder. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Decir a aquellos que creen que Jesús no es más que una religión. Él es el Rey de los reyes, el gran yo soy. Por eso he decidido seguir a Jesús, porque sé que Él vivo está. Solo espero que un día lo vuelva a ver. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que de tal manera amén. Gloria a Dios. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar delante de ti te adoraré.
estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, Te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. y al estar Aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad. te adoro a ti, Señor, Te adoro a ti. te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven
quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, Restáurame, Señor. Te quiero ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Una vez más. Te quiero conocer. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Después de haber adorado y glorificado el nombre de nuestro Dios, queremos hacer el recordatorio de aportar de lo mucho o lo poco que Dios nos bendiga, ¿verdad? A través del trabajo, para las ofrendas, los diezmos. En la parte de atrás se encuentra un buzón podemos depositar ahí el sobre con lo que proponga en su corazón. También estamos promoviendo acerca de la oración. Se le va a dar un papelito para que si tiene una petición de oración, alguna necesidad, sabemos que Dios es grande, bueno, poderoso y nos escucha. Así es que vamos a orar, hermanitos, por las ofrendas. Padre, Jehová de los ejércitos es tu nombre, Padre, y venimos a tus atrios con alabanza, Señor. Sabemos que es de tu agrado, Padre, ensalzar y adorar tu nombre. Gracias por estar aquí con mis amados hermanos, con mis hermanas, Padre. Rogamos tu bendición para todos mis hermanos en su trabajo, Padre, en sus finanzas, que tú sigas derramando bendición y multiplicando, Padre amado. Danos sabiduría para ser buenos administradores, Señor. Y todo lo que entre aquí en tu casa de oración, Padre, que sea bien distribuido, Padre, con tu ayuda, con tu misericordia, Señor, que siempre podamos ser precavidos en la forma de gastar. Gracias, bendito Jehová, por estar aquí. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Aura Lima. Para los que no me conocen, yo participo en el coro de la iglesia. Es un gusto saludarlos y saber que están aquí con nosotros esta mañana o esta tarde, perdón. Y bueno, estoy aquí para invitar a hacer unas invitaciones.
Este año nuestra iglesia recauda una ofrenda especial para nuestros misioneros de nuestra denominación. Prepara tu corazón para esta ofrenda especial. Acompáñanos a nuestro programa de Navidad este 18 de diciembre a las 5 p.m. Será una noche de adoración multicultural. Seremos animados acerca de qué se trata esta celebración, de compartir las buenas nuevas. También tenemos servicio de Nochebuena, diciembre 24 a las 6 p.m. Como es tradición de todos los años, que antes de nuestra cena venimos a nuestro servicio de Nochebuena. No te lo pierdas. La verdad les invito, es un servicio muy maravilloso en el que preparamos nuestro corazón para la venida de nuestro Señor Jesús. También hay servicio de Navidad, domingo 25 de diciembre. Este domingo será un servicio combinado con los hermanos de inglés. Será a las 10 a.m. Solo habrá un servicio. Vamos a estar juntos a los 3 servicios. El horario de nuestros servicios cambiará el próximo año. No se les olvide, comenzando el 8 de enero del 2023, el servicio tradicional en inglés 8:30, contemporáneo inglés 10:15, en español será a las 12. Y también si eres un invitado por primera vez, que vengas con nosotros, que estés aquí con nosotros por primera vez, te invitamos a que esta mañana completar nuestra tarjeta de bienvenida. Escanea el código QR que tienes delante o lleno en el centro de bienvenida que está en la entrada. Y también o con tu teléfono enfrente de las sillas puedes ver el código ahí. Y gracias. También te animo a que disfrutes el mensaje de nuestro pastor Carlos. Muchas gracias. Bienvenido. Nunca soñé con ir a otra ciudad. Nunca soñé que iría a otro país. Nunca soñé que hablaría otro idioma. Pero Dios lo hizo posible. Julieta colabora con la IMB para enviar misioneros ecuatorianos alrededor del mundo. Cuando tenía 11 años, mi familia era muy pobre. Trabajaba en la calle vendiendo cosas. Un día mi papá me quitó mi dinero porque él era alcohólico y tenía otras 3 familias. Así oré: Dios, si quieres ser mi padre, yo te necesito ahora. Te necesito. Tuve muchos problemas a causa de mi familia. Así que me salí de mi casa. Teníamos un programa con los misioneros de la IMB llamado Teleamigo. Fui a ese lugar porque quería suicidarme. Y ahí ellos oraron por mí. Ahí conocí a una misionera llamada Bárbara. Estaba poniendo algunos videos de 5 misioneros estadounidenses que fueron asesinados en el Ecuador por los indígenas de la selva. Cuando vi las caras de los misioneros, comencé a llorar. Le dije al Señor: yo nada más voy a la iglesia. Y estas personas dejaron sus propios países y murieron por el amor que le tenían a nuestra gente. Y luego dije: Señor, heme aquí, quiero ser misionera. Los misioneros, como Bárbara, fueron mi ejemplo. Aprendí a ir a lugares donde no había nada para comenzar algo nuevo. Entendí que no solo Ecuador necesita ser salvo, sino todo el mundo. Y comencé a orar por la India. Yo fui la primera latina en ir. Estuve ahí 12 años. Dios me permitió predicar el Evangelio y no estar encerrada en mi casa. Si quisiera estar encerrada, podría hacerlo en mi propio país. Luego regresé de la India. La IMB me recibieron. Me encaminaron como líder y una amiga de Guatemala me dijo: el Señor te trajo de vuelta a Latinoamérica, no solo para ser una misionera, sino para formar cientos de misioneros, para enviar latinos a las naciones. Después de eso, comenzamos Impacto Mundial. Hacemos movilización, entrenamiento y enviamos misioneros a las naciones.
Somos cristianos globales. Jesús nos pidió predicar a todo mundo, en todas partes, todo el tiempo. Mi sueño es ver a cada iglesia siendo movilizada para volverse una iglesia misionera. Ese es mi sueño. Amén, amén. Buenas tardes, hermanos. El sistema cooperativo, para nosotros somos Bautistas del Sur, somos iglesias autónomas. Todas las iglesias Bautistas del Sur son independientes, los dueños son los miembros de la iglesia, pero voluntariamente cooperamos al sistema cooperativo que usa todas las iglesias que donan, se van a la Convención Bautista que promueve misiones, hospitales, seminarios y todo eso que hace a través. Somos más juntos que podemos hacer nosotros solos. Vamos, hermanos, a estar el día de hoy en Gálatas 6, ya estamos en la recta final de estudio de esta carta que comenzamos hace como 3 meses, ya estamos en el capítulo 6 y para recordarles por qué Pablo escribe esta carta, es una defensa del Evangelio de Jesús para afirmar que la salvación es solo por gracia de Dios a través de fe en Jesús y nada más, nada más. Estamos hoy en el capítulo 6 y ya al final de esta carta, Pablo empieza a dar la aplicación práctica de nuestra fe. La aplicación práctica de una vida que ha sido transformado por la gracia de Dios. Y comenzamos esta sección la semana pasada, concluimos el capítulo 5 y hablamos de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Y hoy comenzamos con el capítulo 6 y vamos a ver que Pablo nos dice que para caminar en la santidad, para caminar en el Espíritu, para obtener la victoria sobre los deseos de la carne y las obras de la carne, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos la verdad de Dios que nos instruye, nos enseña, nos refina. Pero en esta batalla diaria también necesitamos unos a los otros. No podemos solos, tenemos que estar unidos en nuestra libertad. Este es el título del mensaje de hoy. Necesitamos el apoyo, hermanos, de nuestros hermanos y hermanas en esta batalla diaria que tenemos contra los deseos de la carne. Necesitamos apoyarnos, animarnos, necesitamos cuidar nuestra familia espiritual. Necesitamos levantarnos, restaurarnos cuando nos caemos. Necesitamos quien nos ayude a cargar nuestra carga y nos apoye a cumplir esta obra tan grande que Dios nos ha dejado. Vamos al pasaje de hoy, vamos a ver cómo podemos permanecer unidos en la verdad. Si es físicamente posible, le voy a pedir que por favor se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Gálatas 6, y vamos a estar en los primeros 10 versículos. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces te da motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os enganéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas instrucciones, Señor, tan claras, tan directas que nos has dado de cómo animarnos, apoyarnos, levantarnos unos a los otros. Padre, te pido que en este día todos venimos aquí con cargas. Todos venimos aquí con algo que nos está causando ansiedad, frustración, Señor.
Y en este momento, Padre, te pido que lo entreguemos a tus pies, Padre, y nos enfoquemos en lo que tú tienes que decirnos. Bendice, Padre, cada persona que está aquí, los que nos están viendo a través del internet. Señor, bendice esos hogares, esas personas, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdame a mí a predicar la palabra perfecta que tú nos has dejado, Señor, sin reservaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a estar, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a ver el día de hoy 3 maneras de mantenernos unidos, de caminar en el Espíritu, de caminar en santidad, de apoyarnos para estar juntos en nuestra libertad. 3 maneras. El primero es restaurar. Tenemos que restaurar al que se cae, reforzarlo. También tenemos que examinarnos honestamente y tenemos que sembrar las obras del Espíritu. Vamos a comenzar. Restaurar. Pablo comienza, noten cómo comienza este capítulo, dice, hermanos, comienza, hermanos. Ya no se está dirigiendo a los falsos maestros. Eso lo hizo en los primeros 4 capítulos. Ahora está dirigiendo a la familia de Dios. Se está dirigiendo a los creyentes, a la familia espiritual. Les acaba de hablar de las obras de la carne. Les acaba de hablar del fruto del Espíritu. Ahora les dice qué hacer cuando un hermano tropieza. Cuando un hermano se deja llevar por las obras de la carne. Y esto asume, hermano, está hablando a creyentes. Así que asume que los creyentes ya saben que no somos perfectos. Sabe que vamos a fallar, sabe que no siempre vamos a estar en la perfección de caminar en el Espíritu. Va a haber ocasiones donde vamos a fallar, vamos a tropear. Y cuando pasa eso, dice, es la responsabilidad del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, de la iglesia, de restaurar al miembro que tropieza. Dice, hermanos, si alguien fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre. Hay 3 palabras claves en este primer versículo. El primero es sorprendido. Pablo aquí no está hablando de una persona que vive un estilo de vida de pecado. No está hablando de alguien que vive de pecado en pecado, de pecado continuo. Es más, ni siquiera usa la palabra pecado, usa la palabra falta. Literalmente traducida es tropiezo. Esto no está hablando de una persona que practica el pecado, sino que se tropieza al caminar en el Espíritu. Es una persona que es seducido y cede a los deseos de la carne. Es importante, hermanos, reconocer que no somos perfectos. Todos fallamos, todos tropezamos. Nadie puede decir que nunca ha cedido a los deseos de la carne. Pero cuando eso ocurre, hay que atenderlo inmediatamente. Antes de que se convierta de un tropiezo a un hábito, antes de que se convierta a un estilo de vida. Porque el pecado, hermano, es progresivo. Siempre comienza pequeño, con un tropiezo. Pero si no se atiende, es como un cáncer que crece y destruye el cuerpo. Destruye el cuerpo personal y destruye el cuerpo de Cristo. La segunda palabra aquí clave es restaurarle, dice. Este es un término médico que se usa para arreglar cuando se quiebra un hueso o se desloca una mano. Esa es la palabra que significa ponerlo otra vez en su lugar, reparar, remendar. Cuando una parte del cuerpo de Cristo no está bien, todo el cuerpo sufre. El cuerpo no funciona bien. Si tú te lastimas alguna parte del cuerpo, no vas a sentirte bien. Todo tu cuerpo sufre. Y no vas a estar bien hasta que se sane esa parte del cuerpo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, cuando un hijo de Dios se tropieza, necesita ser restaurado, sanado. No se debe ignorar, no se debe pretender que no ocurrió, no se debe excusar, que muchas veces se hace, esa es una buena persona, estoy seguro que no lo va a hacer otra vez. Se debe atender rápidamente para que el cuerpo se pueda recuperar. Hacemos más daño cuando lo ignoramos. Un doctor que no le dice al paciente que está enfermo, no le está haciendo nada bien al paciente. Es más, yo diría que no le importa la salud del paciente. Cuando no atendemos los tropiezos, cuando no confrontamos las fallas en la iglesia, le hacemos daño al cuerpo.
Pero siempre debemos tomar en cuenta, hermanos, que el objetivo aquí es la restauración. Dice restaurarle. El objetivo no es acusar. El objetivo no es hacer a la persona sentirse mal. No es condenar. Es restaurar, reparar, sanar, arreglar. ¿Para qué? Para que pueda volver a funcionar el cuerpo. ¿Y cómo se sana una herida? ¿Cómo se restaura al caído? Instruyéndole con la palabra de Dios. El versículo 6 más adelante dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La restauración del caído no es posible sin la verdad de Dios. Es la responsabilidad de todos de restaurar al caído. No solo los pastores, no solo los maestros, todos los que están enseñando la palabra tienen la responsabilidad de usar esa palabra para ayudar, para animar, para exhortar, para restaurar a los hermanos y hermanas en Cristo. Todos es la responsabilidad. Dios te puede usar a ti para restaurar un hermano con la palabra. Dios te puede usar a ti para restaurar a alguien que tropieza. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de restauración. Y Él quiere que nosotros también seamos personas que restauran. Nuestro Dios es un Dios de gracia, extiende el favor al que no se lo merece. Es un Dios de compasión que desea que nadie perezca. Es un Dios de perdón. Él perdona incondicionalmente. Es un Dios que sana, que levanta. Y Él espera que sus hijos sean como Él es, que sigan su ejemplo. Hebreos 12 al 13 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga caminando, sino sea sanado. Dios no descarta al herido, Dios no descarta al caído, lo levanta y lo restaura. ¿Y cómo confrontamos un hermano que se tropieza? Para restaurarlo es la tercera palabra clave. Dice, con un espíritu de mansedumbre. Vimos la semana pasada la mansedumbre, que es parte del fruto del espíritu que todos tenemos. Significa servir a otros con humildad, con amor y no con soberbia, no con desprecio. Es preguntarnos antes de reaccionar cuando escuchas que alguien falló. Antes de hablar, antes de decir cualquier cosa, preguntarte, ¿lo que voy a decir va a promover la restauración o va a destruir? Lo que voy a decir, ¿va a edificar o va a condenar? Y si no va a edificar, si no va a restaurar, es mejor no decirlo. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Paciente, hermano, restaurar. Eso no es nuestra primera reacción cuando escuchamos que un hermano falla. No es lo primero que queremos hacer. Muchas veces lo primero que queremos hacer es contarles a otros. ¿Supiste lo que hizo ese hermano? A las personas les encanta escuchar que un hermano tropieza, pero no para restaurar, sino para contarles a otros, para chismear. Eso no es un espíritu de mansedumbre, porque no promueve la restauración. Es más, destruye a la persona. El chisme, hermanos, es como un fuego que consume y destruye todo en su camino. Y no solo es culpable el que está contando el de este hermano, sino la persona que está escuchando también es igual de culpable de la destrucción del hermano. Ambos destruyen la unidad del cuerpo. Ambos no están ayudando a restaurar el cuerpo. Ese es el primer punto. Tenemos que restaurar a los hermanos caídos. Pero después nos dice, cuando restauramos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que también examinarnos. Dice, restaurar con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. La manera de responder al que falla es reconocer que nosotros también somos pecadores, que nosotros también podemos fallar, que debemos tratar a otros como quisiéramos que nos traten a nosotros cuando nosotros fallemos. No hay nadie, hermanos, nadie aquí que puede decir que no ha fallado, que es perfecto. Y cuidado, hermano, cuando escuchas que una persona falla. Cuidado con decir, de esa agua yo no tomaré. Antes
de atender esa falla de ese hermano, de restaurarlo, debemos mirarnos a nosotros mismos para asegurar que cuando ministremos, cuando ayudemos a esos hermanos, también no lo hagamos con un sentido de soberbia, pensando que somos mejor que ellos. Debemos confrontarlos con compasión, con amor, con el propósito de restaurar. Porque esa persona que tropieza hoy, que está siendo condenada por otros, puede ser tú, puede ser yo mañana. Nunca mires con desprecio a un hermano que ha caído en pecado. Nunca pienses, yo soy mejor que eso, yo nunca haría eso. Dice el versículo 3, porque cree que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Eso es el orgullo. El orgullo ciega, nos ciega de nuestras propias fallas, nos ciega de nuestros propios pecados. Y el que camina ciego, hermanos, camina en oscuridad. ¿Y qué pasa cuando caminamos en la oscuridad? Nos tropezamos. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El orgullo nos hace enfocar a nosotros mismos. El orgullo nos hace compararnos a los demás y decir, por lo menos no soy tan mal como ese hermano. Pero hermanos, para restaurar tenemos que enfocarnos en la necesidad del caído. Reconocer que no somos mejores que ellos. Un cuerpo saludable es donde no se menosprecian unos a los otros, donde cada miembro ayuda al otro, cuando cada miembro piensa en lo que es mejor para el otro. Esa es la actitud que se necesita para restaurar un hermano que ha fallado. Tenemos que estar dispuestos y enfocarnos en ayudarlo con su carga. Dice el versículo 2, sobrellevar unos las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. La palabra carga aquí significa, una traducción literal sería peso. Es un peso, pero un peso demasiado para una persona. La idea es de una persona que está cargando algo que no es imposible que una persona sola lo pueda cargar. Es una carga que no se esperaría que nadie cargue por sí mismo. La idea es aquí una persona que está cargando algo y está herida, pero no puede seguir porque tiene esa carga encima. Cuando ayudamos a un hermano con su carga, y dice aquí que estamos cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? El amor. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis uno a nosotros. ¿Cómo nos amó? Este mandamiento aquí, hermanos, no es un mandamiento nuevo. Dice, el mandamiento nuevo no es que los améis unos a los otros. Jesús dijo, un mandamiento nuevo nos doy. Esa no es la parte nueva. Eso ya existía en las Escrituras, que se amen unos a los otros. Lo nuevo ahí es, como yo os he amado. Esa es la parte nueva del mandamiento. ¿Cómo? Dios nos perdonó, nos restauró, aun cuando éramos sus enemigos. Nos amó sin condiciones. Cuando nos perdonó a pesar de que le habíamos dado la espalda. Cuando habíamos fallado, cuando habíamos rebelado ante Él, Él nos amó. Pensó más en el bien de nosotros. Fue a la cruz a morir por nosotros. Cuando restauramos un hermano, una hermana que falla, estamos cumpliendo ese mandamiento de Dios. Él nos restauró, nos amó tanto que nos restauró. Y hermanos, esto no es un mandato complicado, nosotros lo complicamos. Es simple de obedecer. Solo busca un hermano, una hermana con una carga y ayúdelos. Hermanos, todos aquí tenemos algo que venimos cargando. Vemos a las personas, los vemos, los sonreímos, nos vemos, pero no podemos ver lo que las personas cargan en su corazón. Todos tenemos cargas. Solo tenemos que buscar y ayudarles con esa carga. ¿Cómo? Con oración, con ánimo. No hay que esperar que una mano pida ayuda. No hay que esperar que la iglesia haga una campaña de ayuda. No hay que esperar un programa de ayuda para otros. Solo busca a la persona caída y ayúdale con su carga. Eso es todo. El contexto de toda esta carta de Gálatas que está escribiendo Pablo está refutando estas falsas doctrinas de estos judaizantes, estos legalistas.
Y una de las marcas de un legalista es la manera, una manera de conocer fácilmente un legalista es la manera que responde al pecador, la manera que responde cuando una persona falla. Y Pablo está diciendo aquí, la gracia de Dios te ha librado de la ley, del legalismo. Y ustedes demuestran esa libertad extendiendo esa misma gracia a los que han fallado. Eso no es lo que estaban haciendo los judíos antes. ¿Qué estaban haciendo? Estaban poniendo más reglas. Pablo les dice, en vez de imponer reglas, en vez de imponer cargas a las personas, ayúdenles con sus cargas. Ahora, algo muy importante, hermanos. El versículo dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pero si ven el versículo 5, dice, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Es una contradicción esta? No, hermanos, la Biblia no tiene contradicciones. Las dos palabras que se unen aquí para cargas explican la diferencia. El versículo 2 se usa la palabra baros para griega. Este es un peso que es demasiado para una persona. Es un peso que no esperaríamos que una persona cargue por sí mismo. En el versículo 5, donde dice que cada uno llevará su propia carga, usa la palabra porton, que viene la palabra porción. Y esa es una palabra, literalmente se traduce como una mochila personal. Es una mochila personal que una persona carga. Es una carga adecuada para una persona. Si tú miras a una persona cargando con su mochila, esa es la idea del segundo. Entonces el versículo 2, cuando dice sobrellevar las cargas de los unos a los otros, está hablando de una carga, un peso que no se esperaría que una persona cargue por sí mismo. El versículo 5, cuando dice cada uno llevará su propia carga, es la carga adecuada para una persona. En la vida, hermanos, hay ciertas cargas que son muy pesadas para cargar solas. Pero también hay ciertas cargas que tenemos que cargar por nosotros mismos. Debemos ayudar a los hermanos, a las hermanas con su carga. Pero la responsabilidad de las cargas, cada quien tiene su propia responsabilidad. No debemos asumir toda la carga de otra persona, de otro hermano. No debemos de tomar, la Biblia no está diciendo que le tomes la carga y pongas toda su carga sobre ti. Cada quien tiene que llevar su propia carga. No, nos ayudamos unos a los otros, pero no podemos entregarle nuestras cargas a otros. No hay nada más difícil, hermanos, que tratar de ayudar a una persona con una carga y esa persona no está dispuesta a cargar su propia carga. Le podemos ofrecer toda la ayuda, todo el apoyo que necesitan, pero esa persona tiene que estar dispuesta a poner de su parte, a asumir su carga. No podemos ayudar a una persona con una carga, con un pecado, si se rehúsa a alejarse de ese pecado. Cuando yo hago consejería, lo primero que pregunto a las personas o las personas, ¿reconoces primero que hay un problema? Segundo, ¿estás dispuesto a cambiar? Porque si no están dispuestos a cambiar, no importa qué ayuda yo presente, no les va a ayudar. Y no solo tienen que decir que están dispuestos, lo tienen que demostrar. Si no están dispuestos a cargar su propia carga, nada que yo haga los va a ayudar. Si una persona no está dispuesta a poner de su parte, hermanos, y esto suena un poco fuerte, pero si la persona no está dispuesta a ayudar a poner de su propia parte, no estamos bajo ninguna obligación de seguir ayudándole con esa carga. Y eso no es fácil, porque nos sentimos responsables, nos sentimos hasta culpables. Y hay personas, hermanos, que te tratan de entregar su carga específicamente para sentirte culpable, para sentirte que si no lo haces, estás haciendo algo mal, no estás mostrando amor. Y es fácil estar consumido por la carga de otros que ellos mismos se rehúsan a cargar. Y eso puede cansar, hermano. Nos puede cansar tanto a nosotros que no podemos cargar nuestra propia carga porque estamos cargando la carga de otros. Hermanos, esto incluye la carga de nuestros hijos. Debemos crecer a nuestros hijos en los caminos del Señor. Es más, cuando nacen los hijos, dependen 100% de nosotros. Los cargamos, literalmente los andamos cargando por todos lados. Tenemos que enseñarles a amar a Dios, amar su palabra, amar sus mandatos. Pero llega el tiempo donde ellos tendrán que cargar sus propias cargas. Donde solo podemos ayudarles orando por ellos, aconsejándoles
si nos permiten. Pero cuando ya llega un punto donde son adultos, donde toman sus propias decisiones, no podemos asumir las cargas que les corresponde a ellos. Y yo sé que es difícil, especialmente para las madres, pero es lo saludable y es bíblico. Debemos ayudar a otros con sus cargas, pero cada quien debe tomar la responsabilidad de su propia carga. ¿Por qué? Porque cuando llegue el día que estemos ante Dios, en ese día de juicio, cada quien tendrá que responder por sus propias obras, por sus propias cargas. Ese es el punto que Pablo hace cuando dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra. El día de juicio, hermanos, todo creyente tendrá que rendir cuentas por su propia obra. Toda persona, creyentes o no creyentes, tendrá un día de juicio. Hebreos 9:27 dice, y la manera que está establecida para que los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, todos vamos a tener un día de juicio. Ahora, si has puesto tu fe en Cristo, tu juicio va a ser diferente a los que no han puesto su fe en Cristo. Tu juicio no será para decidir si vas a entrar al cielo, al reino de Dios, sino que para rendir cuentas por las obras que hiciste como creyente. Segunda de Corintios 2:5 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en cuerpo, sea buena o sea mala. Vamos a entrar en ese versículo en más detalle en unas 2 semanas. Hermano, en ese día, en el tribunal de Cristo, cuando el creyente está parado ante Jesús, el juez justo, lo que será juzgado será tu vida, tus obras como creyente. Estarás solo tú delante de Dios y Él no te va a preguntar acerca de las obras de otro, te va a preguntar acerca de tus obras, de lo que tú hiciste. Y eso, hermanos, nos lleva al último punto. Debemos restaurar al hermano caído. Debemos examinar nuestras obras. Pero cuando examinamos nuestras obras, debemos asegurar que estamos sembrando las obras del Espíritu y no lo de la carne. Dice el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo ha pasado la mayoría de esta carta refutando las falsas doctrinas, porque engañan a los creyentes. Pero ahora les dice, tengan cuidado que ustedes mismos se pueden engañar. Dice, no os engañes. No crean que porque están bajo la gracia pueden vivir como quieran. No importa que los falsos maestros le están enseñando falsas doctrinas. Al final de cuentas, ustedes mismos tienen que decidir si van a caminar en la carne o en el espíritu. Todo creyente, hermanos, todo creyente es propenso a engañarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos la morada del Espíritu Santo, también tenemos y vivimos en una carne que es pecaminosa. Tenemos el Espíritu de Dios, pero también tenemos un corazón. Y dice la Biblia que ese corazón es perverso. Ese corazón busca los deseos de la carne. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón natural del humano es perverso. ¿Por qué? Porque siempre busca suplir sus propios deseos. Siempre busca protegerse a sí mismo, promoverse a sí mismo, suplir sus propias necesidades. Por naturaleza, el corazón busca satisfacer los deseos de la carne. Cuidado con engañarnos en pensar que somos inmunes a caminar en la carne. Tenemos que estar conscientes que estamos sujetos al engaño del corazón. Y siempre estar conscientes de que vamos a cegar lo que sembramos. El que camina en la carne cosecha la consecuencia de la carne. Dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Corrupción. ¿Cuáles son esas semillas de la carne que sembramos? Lo vimos la semana pasada.
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, adultería, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracherías, urgías. El que siembra estas cosas, estas obras de la carne, cosecha la ira de Dios. Romanos 2, 8, 9. Ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Job 4, 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran iniquidad lo ciegan. Lo que sembramos en la vida determina lo que cosechamos. Ahora, hermanos, muchas veces se usa esto para decir que el mundo dice, este es karma. Si haces algo malo, te va a ir mal después. Si haces algo bueno, te va a ir bueno después. Si eres bueno, te va a ir bueno después. Si eres malo, te va a ir malo después. Pero esto no es karma, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque nadie hace todo lo bueno. Si eso fuera así, no recibiríamos ninguna bendición de Dios. Todos fallamos, pero Dios siempre nos bendice. Pablo simplemente aquí está declarando una realidad de la ley divina de Dios. El que siembra de la carne cosecha corrupción. Ay, pero yo soy creyente, Dios ya me perdonó. Dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo. Es cierto, hermanos, pero el momento que tú pones tu fe en Cristo, recibes el Espíritu de Dios que te ayuda a vencer los deseos de la carne. En ese momento, Dios interrumpe la ley divina, interrumpe esa ley de condenación y nos da una nueva vida con la capacidad de caminar en el Espíritu, de producir el fruto del Espíritu. ¿Qué son esos frutos? Lo vimos la semana pasada también. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo creyente tiene la capacidad de sembrar y cosechar lo del Espíritu. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Dice el versículo 8, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero hermanos, cuando Jesús, el Espíritu en tu corazón, interrumpió la ley divina de Dios, te permitió entrar al reino de Dios, pero la ley divina siempre opera en este mundo. El que camina en la carne siempre segará corrupción. Una persona que ha vivido una vida destructiva toda su vida, que ha fumado toda su vida, que ha consumido drogas toda su vida y recibe a Cristo, es perdonado. Pero las consecuencias del daño que le ha hecho a su cuerpo siempre existe. Yo puedo ser un creyente, pero si me enojo y me pongo a pelear con alguien, eso no me protege de salir con una cara torcida y chueca, con dientes afuera. Cuando permitimos que nuestro corazón, ¿cuándo es cuando sembramos esta iniquidad? Cuando permitimos que nuestro corazón guarde las obras de la carne. Así es cuando sembramos para la carne. ¿Cuándo es eso? Cuando sembramos contiendas, cuando sembramos pleitos. Cuando creamos enemistad, celos, envidias. Cada vez que entretenemos inmoralidad sexual, obras impuras, estamos sembrando para la carne. La ley de Dios siempre se cumplirá. Las obras de la carne siempre van a cosechar la corrupción. Ahora, hermanos, para el creyente, esa corrupción que está hablando aquí, no está hablando de la condenación eterna. No significa que el creyente que falla va a terminar en el infierno. No, hermanos, aquí está hablando de una corrupción de tu experiencia actual como creyente. Para el creyente, esa corrupción que cosechamos en la vida es para esta vida. Porque cuando vayamos al cielo ya vamos a tener un nuevo cuerpo incorruptible, glorificado. Pero cuando sembramos aquí en este mundo, aquí nuestra experiencia con Dios de salvación se afecta. Nuestra experiencia como hijo de Dios corrompe nuestra paz, corrompe nuestro gozo, corrompe nuestra adoración. Dice la palabra de Dios que si estás adorando a Dios y tienes algo contra un hermano, va y reconcíliate. ¿Por qué? Porque eso corrompe tu adoración,
corrompe tu servicio. Pero si sembramos el Espíritu, si caminamos en el Espíritu, si producimos el fruto del Espíritu, podemos disfrutar la plenitud de nuestra experiencia con Dios aquí. La vida eterna, hermanos, comienza en este mundo. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17 nos dice que la vida eterna es conocer a Cristo, conocer a Dios y a su Hijo que envió. El momento que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, empieza tu vida eterna. Tienes un pedazo de la vida eterna. Puedes empezar a conocer a Cristo, puedes empezar a gozar esa relación personal que puedes tener con Dios. Claro que no va a ser a la plenitud que lo tendremos cuando estemos en el cielo, sin pecado, sin dolor. Pero en este mundo podemos tener esa experiencia de la vida eterna. Pero cuando sembramos las obras de la carne, esa experiencia se corrompe. Ese gozo, esa paz se corrompe. Pero si sembramos el Espíritu, podemos disfrutar de la plenitud de nuestra experiencia como hijos de Dios. Podemos disfrutar de la plenitud de las bendiciones de Dios. Podemos disfrutar de la plenitud de la paz y el gozo de nuestra adoración. Podemos disfrutar la bendición de servir a Dios y ser útil para su obra. Si estás pensando, ¿por qué Dios no me usa? Puede ser que no estás sembrando las obras del Espíritu, sino de la carne. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él usa los instrumentos que son puros. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, y está hablando de las obras de la carne, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, hermanos, algunos yo sé que creyentes pueden decir, yo estoy sembrando lo bueno, yo estoy caminando en el Espíritu, estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios, estoy obedeciendo los mandatos. ¿Dónde está mi cosecha? Yo estoy sirviendo a Dios fielmente. ¿Por qué sigo pasando por dificultades? El versículo 9 nos dice por qué. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Algo que un agricultor tiene que tener es paciencia. Porque cuando siembra, tiene que esperar que venga la cosecha. Cuando mi papá estaba en vida, él era un agricultor en su vida, y a mi hijo le enseñó a sembrar, y usó un cuadrito así donde sembró maíz para mostrarle a mi hijo. Mi hijo tenía como 3, 4 años. Cada día mi hijo salía a ver si hay maíz, ni siquiera había salido. Hermanos, lo que sembramos no cosecha el mismo día. La cosecha no viene el mismo día en que sembramos, se necesita paciencia. Por eso Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. La palabra que usa Pablo aquí para cansar es lo que se describe para una mujer que está en parto, una mujer embarazada que está teniendo dolores de parto. Me han dicho que es un dolor insoportable, ese dolor de parto. ¿Es cierto, hermana? Amén. Yo estaba ahí en los partos de ambos mis hijos, yo no sentí nada, así que no sé qué están hablando. Hermanos, ese es el dolor de parto que está hablando. Cuando dice cansemos, habla de ese dolor de parto. Es difícil, es doloroso, pero todo eso se reemplaza con gozo cuando nace el bebé. Pero ese bebé no llega a nuestro tiempo, sino cuando es su tiempo. Es fácil desanimarnos, hermanos, cuando nos sentimos cansados, cuando no vemos la recompensa de nuestra obra. Pero es ahí donde tenemos que aguantar, donde no debemos que desmayar y seguir sembrando el bien. La cosecha vendrá, pero no a nuestro tiempo, sino que al tiempo de Dios. Él es bueno, Él ha sido bueno, Él siempre es bueno y Él siempre cumple su promesa. Y es fácil, hermanos, cuando no están yendo bien las cosas, desanimarnos y pensar, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Yo estoy sirviendo. ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué estoy desanimado? Mantengámonos firmes, hermanos, porque la cosecha está segura. Y la palabra de Dios dice que ningún labor para Dios es en vano. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Pablo termina este pasaje de hoy con una exhortación. Pero noten, hermanos, cómo Pablo está viendo esta obra del Señor. No lo mira como una carga, sino lo mira como una oportunidad. Versículo 10. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio poder hacer las obras para el Señor. Es un privilegio tener el Espíritu Santo que nos permite producir el fruto del Espíritu. Es un privilegio tener la capacidad de vivir una vida que honra a Dios. Y debemos de aprovechar todas esas oportunidades que tenemos. Y dice Pablo aquí algo interesante, hermanos. Dice, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque cuando nos amamos unos a nosotros, damos evidencia de que somos discípulos de Cristo. Podemos amarnos y servirnos unos a nosotros a pesar de nuestras diferencias, porque lo que nos une es más poderoso a nuestras diferencias. Así que debemos de buscar siempre la manera de hacer el bien para los hermanos de la familia. ¿Por qué? Porque en la familia, hermanos, si alguien está caído, si alguien está desanimado, es nuestra responsabilidad restaurarle para que funcione bien. Y hay siempre oportunidades, hermanos, de servirnos. No hay ninguna obra para el Señor que es en vano. Todo lo que hagamos para servirnos es para el bien, para restaurar al cuerpo. Todos tenemos un propósito que Dios nos puso. Y dice la palabra que Él nos coloca donde estamos para el servicio que Él tiene preparado para nosotros. Hay muchas maneras de servirnos unos a los otros. Algo que se me ocurrió esta mañana, una manera muy, muy buena de ayudar a los hermanos. En esta iglesia, hermanos, tenemos muchos hermanos y hermanas que están en sus años dorados. Los conocen, los pueden ver, pero muchos no están aquí hoy. ¿Saben por qué? Porque ya no pueden manejar cuando está lloviendo. Ya no pueden manejar cuando en la noche. Quieren estar aquí, pero no pueden. Quieren servirlos, hermanos. Muchos de estos hermanos han servido, han sembrado toda su vida. Y ahora es hora que nosotros les demos su cosecha de su buena obra. Llámenlos. Miren, no están aquí el día de hoy. Llámenlos. Pregúntenle en qué le pueden ayudar. Cuando hay un evento en la noche en la iglesia, ellos quieren estar aquí, pero no pueden. Llámenlos, invítenlos, tráiganlos. Cuando esté el tiempo así que está lloviendo, llámenlos para ver si pueden venir. No, hermano, eso es una recompensa inmediata que pueden tener, una cosecha inmediata. Ustedes sirven a un hermano, una hermana en sus años dorados y reciben el gozo. Para las personas, hermanos, que están disponibles durante el día, hay un nuevo ministerio de oración que lidera la hermana Nori y la hermana Aura, que lo que ellos hacen todos los lunes, se van a visitar a los hermanos y hermanas en sus años dorados que no pueden venir a la iglesia. Oran con ellos, cantan con ellos. Y hermanos, es un gozo cuando salen de ahí de haber servido. Únanse, contáctense con las hermanas y si quieren participar en eso. Hermanos, va a llegar el día donde nosotros también vamos a querer que nos traten como nosotros estamos tratando a otros. Va a llegar nuestros años dorados donde vamos a necesitar ayuda, donde nuestro servicio va a ser la oración. Pero para cosechar esas obras tenemos que comenzar sembrando hoy. Hermanos, cada día en este mundo enfrentamos una batalla cuando salimos entre la carne y el espíritu. Y en esa batalla diaria necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la palabra de Dios que nos enseñe y nos restaure y nos refine. Pero también necesitamos unos a los otros. No podemos solos. Necesitamos levantarnos unos a nosotros, restaurarnos unos a los otros cuando nos caigamos. Necesitamos quien nos ayude a cargar nuestras cargas y ayudarnos a cegar buenas obras. Y Satanás sabe que necesitamos unos a nosotros. Él sabe que Dios dijo que una casa dividida contra sí mismo no permanecerá.
Por eso ataca la unidad de la iglesia en toda oportunidad. No lo permitamos. Despojémonos de rencores, de iras, de desacuerdos que dividen y enfoquémonos en amarnos unos a los otros como Jesús nos amó. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Vamos a cantar este último canto, hermanos. Y el altar va a estar abierto en este canto, como siempre. Si necesitas restauración, pasa adelante, ponte ante Dios. Si has tropezado, si has fallado a Dios, quieres entregarle eso a Dios, pasa adelante. Si has criticado a un hermano, condenado a una hermana, en vez de ayudarlo, pasa adelante. Si necesitas descanso espiritual, si necesitas que el poder de Dios te ayude en un tiempo difícil, pasa adelante. Si necesitas entregarle una carga a Dios, pasa adelante. Este es tiempo de tú con Dios. Si simplemente necesitas pasar un tiempo personal con Dios, pasa adelante. También habrá personas aquí, si necesita alguien que ore contigo o por ti. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra que es práctica, Padre. Gracias por tu palabra, Padre, que nos dice cómo amarnos unos a los otros. Perdónanos, Padre, por esos momentos que hemos criticado, juzgado, condenado a un hermano que falla, en vez de restaurarlo, en vez de animarlo, en vez de levantarlo. Ayúdanos, Padre, a reconocer las cargas que podemos ayudar con otros. Y ayúdanos, Padre, a caminar nosotros en el Espíritu. Mantenernos unidos, Padre. Restáuranos, Padre. Purifícanos, Padre, para poder ayudar al cuerpo a ser saludable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Una vez más. Te quiero conocer. Padre Celestial, te pedimos, Padre, restauración, Padre. Ayúdanos, Padre, a despojarnos de todo aquello que divide. Ayúdanos a despojarnos, Padre, de todo rencor, toda ira. Ayúdanos, Padre, a despojarnos de todos esos pensamientos que tenemos en contra de un hermano, de esas actitudes que dividen, Padre. Ayúdanos, Padre, con el poder de tu Espíritu y el amor que tú has derramado en nuestros corazones, para demostrarle ese mismo amor a nuestros hermanos y hermanas que tú nos demostraste, a perdonar como tú nos perdonaste. Ayúdanos, Padre, a amar como tú amaste. Ayúdanos, Padre, a mostrarle al mundo que somos tus hijos unidos a pesar de nuestras diferencias, que somos tus hijos, Padre, que podemos amarnos unos a nosotros, porque lo que nos une es el mismo Espíritu, el mismo Padre, el mismo Dios. Ayúdanos, Padre, a reconocer las cargas de cada persona y ayudarnos, Padre, con esas cargas. Padre, cada persona que está aquí tiene alguna carga en su vida. Ayúdanos, Padre, a animarnos a seguir adelante. Ayudarnos, Padre, a tomar esa carga
que tú nos has dado, Padre, y seguir adelante. Ayúdanos, Padre, a servirnos unos a los otros. Ayudarnos, Padre, a restaurar el cuerpo de Cristo para que sea saludable. Y ayúdanos, Padre, a servir a los hermanos de la fe, especialmente aquellos que te han servido toda su vida y ahora necesitan de nuestro apoyo, necesitan de nuestro amor, necesitan de nuestro servicio. Aquellos, Padre, que sembraron semillas hace muchos años, que tal vez nunca disfrutarán de esa sombra de esos árboles. Ayúdanos, Padre, a nosotros sembrar también semillas que otros puedan disfrutar, como nosotros estamos disfrutando de aquellos que sembraron antes de nosotros. Gracias, Padre. Tú eres bueno, Padre. Tú eres grande. Te amamos porque tú eres fiel. Tú siempre provees. Tú siempre, Señor, derramas tu bendición parejo a todos. Y al salir de este lugar, Padre, en este tiempo de Navidad, siempre reconozcamos, Padre, que al celebrar el nacimiento de nuestro Señor, recordar al mundo que ese mismo Señor puede nacer en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.